Radio México Internacional del IMER presenta Curso Radiofónico 5 conceptos básicos para entender el siglo XXI con Rubén Aguilar. Hola, soy Alicia Ibargüengoitia y les doy la bienvenida a la cuarta sesión del curso radiofónico del Dr. Rubén Aguilar. 5 conceptos básicos para entender el siglo XXI. No olviden que en la página electrónica de Radio México Internacional podrán encontrar más información sobre este curso. www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx. Aún están a tiempo de inscribirse y en la misma página podrán recuperar los programas anteriores con sus cuestionarios. Estos cuestionarios son el instrumento para que ustedes acrediten la asistencia a este curso radiofónico y también los conocimientos adquiridos. De este modo podrán obtener por vía electrónica su constancia de participación. Repito la página: www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx. En la emisión de ayer se habló sobre el Estado, y Rubén Aguilar dejó muy claro que este término no es, de ningún modo, un sinónimo de gobierno, porque el gobierno es tan solo una parte del Estado. Son 3 los elementos que confluyen en el Estado moderno: el gobierno, el mercado y la sociedad civil. Y la participación activa y organizada de esta última es indispensable para tener un Estado fuerte y sano. El tema que se desarrollará en esta sesión es precisamente la sociedad civil. Escuchemos al doctor Rubén Aguilar. Iniciamos hoy nuestra cuarta sesión de este curso de Ciudadanía y Sociedad Civil, que articula o que se integra con una serie de conceptos que hemos venido planteando que hay necesidad de redefinir o de ampliar o de reconceptualizar, que ha sido, si se acuerdan ustedes que han estado dando seguimiento a estos programas, el primero fue ciudadanía, el segundo fue la relación de lo público y lo privado, el tercero fue cómo entender Estado, y hoy estamos en el tema de la sociedad civil. Quisiera, antes de empezar el desarrollo de este tema, recordar lo que discutimos la sesión pasada para crear un vínculo y retomar la discusión, porque cada uno de estos otros 3 temas que hemos desarrollado están relacionados también con este tema. Y decíamos entonces, en la sesión pasada, que tradicionalmente o históricamente hemos entendido en la modernidad por Estado un territorio, una población, unas instituciones y unas leyes. Y ampliábamos ese concepto diciendo en la sesión pasada que había que añadir también que el Estado contemporáneo es también interacción de actores. ¿Qué actores? Hablábamos de el actor gobierno y el actor sociedad civil, y planteábamos que el actor sociedad civil se podría desagregar o descomponer en 2 grandes tramos: sociedad civil con fines de lucro, o sea, las empresas, y sociedad civil sin fines de lucro, que implican un conjunto de organizaciones de las cuales hoy hablaremos. Pero también dijimos que otra manera de entenderlo, que es lo mismo, nada más expresado de otra manera, que el Estado es gobierno más mercado, o sea, la empresa más sociedad civil, y que algunos teóricos han formulado también, algunos especialistas que trabajan estos temas han formulado que el Estado se integra por 3 sectores: el sector gobierno, que es el primer sector, el sector mercado, que es el segundo sector, y el tercer sector, que sería el sector de la sociedad civil. Primero, entonces, ¿qué vamos a entender por sociedad civil? ¿Qué es la sociedad civil? ¿Cómo se integra la sociedad civil? Lo oímos todo el tiempo, es un concepto hoy que está en toda la discusión, muchas veces sin saber exactamente qué es, lo pronunciamos, lo decimos, lo oímos. Mucha gente que habla de la sociedad civil no necesariamente entiende con claridad de qué es lo que está hablando. Diría pues que el Estado, y retomo e inicio mi desarrollo del tema de esta cuarta sesión, el Estado pues es el gobierno, es el mercado, es la sociedad civil, y plantearía que existen también al interior del Estado, como miembros de la sociedad civil, los movimientos sociales, estas estructuras que
se organizan en un determinado momento para luchar por un tema, para luchar por un punto particular que les interesa, y una vez que el tema se obtuvo o se disuelve, otras veces no tuvo una fuerza suficiente de organización y también se disuelve, y es el caso en México probablemente de un movimiento hoy que todos conocemos como el de este poeta Javier Sicilia, que organiza un movimiento de lucha por las víctimas, le da cara y le da voz a las víctimas de esta violencia que hoy ocurre en el país a partir de haber perdido trágicamente a un hijo que fue asesinado. Entonces pienso que el movimiento que hoy liderea Javier Sicilia es claramente un movimiento social, pero no necesariamente está estructurado de manera formal, y probablemente después de un X tiempo es probable que desaparezca o se disuelva. Y también existe pues muchísima ciudadanía que no está organizada, que es la gran cantidad, los millones y millones y millones de estos 112 millones que integramos el país, pues no estamos organizados. Entonces, primer elemento, hablaríamos pues que la sociedad civil tiene a su vez dos grandes bloques. Ya dijimos que podríamos decir un bloque es sociedad civil con fines de lucro o mercado, pero esta otra sociedad sin fines de lucro a su vez tiene dos grandes bloques. Por un lado, las organizaciones que persiguen su propio beneficio. Ahorita lo explico. Y de otro lado, las organizaciones que persiguen un servicio a un tercero que no son ellos mismos. ¿Qué quiere decir que una organización de la sociedad civil o que un grupo de ciudadanos se organicen para crearse un beneficio propio? Bueno, claramente los sindicatos. Puede haber líderes corruptos, sí, pero la esencia misma del sindicato no es organizarse para robarle un líder a sus afiliados, sino es para defender los derechos de los trabajadores, de esos que forman parte del sindicato, pero el sindicato no se propone el beneficio de otros que no sean el propio sindicato, buscan el beneficio de ellos mismos. Muy claramente una cámara empresarial, pues la Concanaco, la Canacintra, la Concamín, el Consejo Coordinador Empresarial, son organizaciones de los empresarios que se reúnen para un beneficio propio, para defender sus propios intereses, para hacer valer sus puntos de vista delante del gobierno, delante del Congreso, etcétera, ¿no? Pero no benefician a los que no son ellos mismos, procuran su propio bien, se organizan tanto el sindicato como estas cámaras empresariales para defender los derechos de sus afiliados. También podría pensar en los colegios de profesionistas, que el colegio de arquitectos, que diversos tipos de asociaciones de abogados, de médicos, etcétera, pues se organizan para darse un beneficio ellos mismos, para ayudarse entre ellos mismos, pero no necesariamente no es su función ayudar a los que no son ellos, a los que no están organizados en ese grupo. No buscan lucrar, está claro. No buscan hacer negocio, buscan defender sus propios intereses. Alguien puede desvirtuar, insisto, el sindicato, alguien puede desvirtuar una de las cámaras o uno de los colegios, pero en esencia no están hechos para lucrar. Y entiendo lucrar que no hay ganancias. Lucro es ganancias y repartir las ganancias. Los que trabajan en una organización de la sociedad civil sin fines de lucro, que ahorita voy a explicar, pues reciben un salario, obviamente. ¿De qué van a vivir? Como profesionales de eso reciben un salario los integrantes de la Cruz Roja, que tienen un sector de voluntarios, pero también un sector de profesionales. Lo que no hay es lucro, no al final del año, si sobró algo de la colecta, se lo reparten entre los que son miembros de la Cruz Roja. Eso no es dinero para que funcione la estructura. Entonces, no es lo mismo cobrar un salario que lucrar. Lucrar, insisto, es que una institución tenga ganancias y la reparte entre los miembros o los dueños de esa organización. Curso radiofónico, 5 conceptos básicos para entender el siglo XXI. Usted escucha a Rubén Aguilar. Ya planteamos con claridad que existe un sector de la sociedad civil que son organizaciones sin fines de lucro, no pretenden lucrar, pero se organizan para defender sus propios intereses de grupo. El sindicato, las cámaras empresariales, los colegios de profesionistas. Y existe el otro gran sector,
el sector de las organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro para beneficio de terceros, para un beneficio de un otro, como todos entendemos con bastante claridad, pues la Cruz Roja, ¿no? Me golpeo, va la Cruz Roja por mí, me recoge, me lleva a este espléndido Cruz Roja de la Ciudad de México, que está tan bien organizada, con tan buenas instalaciones, y los que dirigen esa organización y buena parte de los que trabajan en esa organización, además de los voluntarios, pues me están ofreciendo ese servicio de manera gratuita. Y ellos no van a lucrar con esa acción, sino reciben un salario, los que son profesionales de la estructura, no los voluntarios, tanto los que están en las salas de traumatología o de primeros auxilios o de atención de urgencias para estabilizar a los que llegaron, etcétera, como a los que manejan las ambulancias o a los que acompañan al que maneja las ambulancias, a los paramédicos. Hay unos profesionales y unos voluntarios. Pienso que podemos entender que los que están en el interior de la Cruz Roja pues reciben un salario pero no lucran. Entonces, hay este sector que son las organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro en servicio de terceros, es lo que normalmente se ha dado en llamar ONGs, organizaciones no gubernamentales. Seguramente muchas y muchos de los que me están oyendo han oído hablar alguna vez de las ONGs. Hoy día las ONGs no les gusta que se les digan ONGs, sino les gusta que les digan que son organizaciones de la sociedad civil. El nombre de las ONGs o como ONGs surge al interior de las Naciones Unidas. ¿Se acuerdan ustedes que después de la Segunda Guerra Mundial se crea esta organización en 1945 y al interior de las Naciones Unidas, para poder distinguir quiénes eran gobierno y no gobierno, empezaron a hacer esta distinción. En las Naciones Unidas tienen asiento, ahí están sentadas en la Asamblea de Nueva York, gobiernos, pero también organizaciones que no son gobierno, como el Consejo Mundial de las Iglesias, tiene un asiento en la sede de Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo, etc. Hay diversas organizaciones que no son gobiernos, pero son miembros de Naciones Unidas. Al interior de la Asamblea se empezó a decir, para distinguir de los gobiernos, ONGs, organizaciones no gobierno o no gubernamentales, estas otras, y luego valió para todas a nivel mundial. Continuaremos escuchando a Rubén Aguilar en las frecuencias del IMER después de un corte. Recuerden que para más información pueden consultar la página electrónica www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx. Usted está escuchando Curso Radiofónico 5 conceptos básicos para entender el siglo XXI. Con Rubén Aguilar. Regresamos. Curso Radiofónico 5 conceptos básicos para entender el siglo XXI. Con Rubén Aguilar. Continuamos. Ya estamos de regreso en la cuarta sesión de este curso con el tema La sociedad civil. Para más información, consulten la página www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx. Les invitamos a seguir escuchando a Rubén Aguilar en el Instituto Mexicano de la Radio. ¿Cómo surgen y qué son estas organizaciones no gubernamentales? Primero diría que requieren cumplir ciertas características, que son autónomas, no dependen de ningún partido político. Si son miembros de un partido político, pues son organizaciones de la sociedad civil, parte de ese partido, y después voy a desarrollar otras dos grandes organizaciones que no son ni sin fines de lucro, de autobeneficio, como los sindicatos y las cámaras, para servir a un tercero, sino que tienen características especiales que quedan como a la mitad, que serían los partidos políticos y que serían las iglesias. Al final hablaré de esto. Ahora estoy concentrado en que entendamos que son organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro a favor de un tercero. Primero, sus características, después su origen y después su función. Sus características. 1, son autónomas, no dependen de otros. Son independientes,
deciden por su cuenta, se organizan por su cuenta, normalmente no tienen recursos propios, sino reciben aportaciones o del gobierno o de agencias de la cooperación o de otros actores privados que donan dinero para que estas organizaciones funcionen. Cuarto, se hacen responsable de temas particulares específicos para resolver un problema en la sociedad. Quinto, articulan profesionales y voluntarios para prestar sus propios servicios. Sexto, que cumplen una función social, contribuyen a la construcción de la sociedad, se asumen como actores centrales en la construcción de lo público. Deberían de ser estas organizaciones, algunas lo tienen muy claro y sería un elemento 7 para caracterizarlas, que en sus temas de especialidad quieren participar en la construcción de la política pública. Si yo tengo una organización de la sociedad civil que trabaja a favor del medio ambiente, quiero influir en el diseño de la política pública de medio ambiente en el país. Quiero también participar de la ejecución de esa política. Quiero también participar en el seguimiento y en la evaluación de esa política pública. Diría pues estos 7 elementos que caracterizan el que sean estas estructuras que hemos llamado organizaciones no gubernamentales, nombre en desuso, hoy organizaciones de la sociedad civil. 2. El origen. Pues es muy distinto el origen, pero básicamente a nivel mundial ocurren estos 3 o 4 elementos que dan origen a estas organizaciones. Una es el que yo tengo un problema, no había nadie que lo quisiera resolver o no había desarrollo en ese país para resolverlo y creo una organización y me junto con otras gentes que tienen ese problema. Menciono algunos casos. Por ejemplo, una madre que años atrás tiene un hijo o una hija que en el momento del parto, como se dieron las cosas, pues tiene parálisis cerebral. Y no hay unas instituciones públicas que se hagan cargo de hacer frente a este problema y me organizo para yo encontrar una solución a mi propio problema, convoco a otras personas que tienen el mismo problema a enfrentar el problema y creamos una alternativa. De hecho, así han surgido muchas organizaciones en el mundo, madres, padres, familias tratando de resolver un problema personal de uno de sus miembros, o un chico con síndrome de Down, o alguien que tiene ceguera o sordera, o un cierto tipo de discapacidad, como el que ya mencionaba, por ejemplo, la parálisis cerebral, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es una manera. 2, un problema en la comunidad. Surge un problema, tuve un problema. Muchas de las organizaciones hoy en México que trabajan temas de violencia surgen a partir de que alguien tuvo un problema, o que le secuestraron al marido, o que le secuestraron al hijo, o que le secuestraron a un pariente. Se organizan, ven que otros tienen el mismo problema que ellos tienen y crean una alternativa para hacer frente a ese problema. Conocemos nombres públicos que hoy son reconocidos a nivel nacional y que el origen de haber creado su organización sin fines de lucro a favor de terceros fue a partir de que le ocurrió un hecho violento, difícil de enfrentar y hizo una organización para tratar de resolver ese problema y ayudar a otros a resolver el problema. Otro elemento que normalmente es origen de estas organizaciones es que yo tengo por una vocación o porque nací verde. Me gustan los árboles y me gusta el agua y me duele muchísimo que se estén destruyendo. Y lo convierto en mi causa y digo, me voy a organizar para pelear por eso, para que no se degenere el medio ambiente, para que se salve o no se golpeen los bosques o se contaminen las aguas y el aire, etcétera, y creo una organización para hacer eso. En ese sentido, este sería pues el origen. Digamos que hay estas 3 fuentes. Curso radiofónico, 5 conceptos básicos para entender el siglo XXI. Usted escucha a Rubén Aguilar. ¿Cuál es la función, cuál es el papel de las organizaciones de la sociedad civil? Bueno, 1, canalizar la energía ciudadana. Canalizar la energía social en la construcción de lo público, solucionando problemas, planteando alternativas, ofreciendo nuevas ideas de cómo se pueden hacer las cosas. 2, canalizando pues la participación de otros actores sociales para hacerse responsable de lo público. Ya hablábamos que en una sociedad como la norteamericana, hoy día existen 2.5 millones de estas organizaciones. En Alemania debe haber hoy unas 800,000, en Francia unas 700,000, en México 30,000.
los ciudadanos no participamos. Los ciudadanos no estamos organizados para hacer frente a una serie de cosas y poder ofrecer solución a una serie de problemas. Tercero, ofrece muchas veces una alternativa mejor que el propio gobierno. Y que en ese sentido los gobiernos inteligentes, en lugar de querer ellos hacerlo todo, la responsabilidad de toda la política social es del gobierno. Eso no lo puede ningún gobierno ceder. Pero ¿quién puede ofrecer mejor el servicio? A lo mejor una de estas organizaciones. Y no tengo que crear un monstruo, un elefante blanco con unos sindicatos, no sé qué, que se llevan el 95% del ingreso en solo la nómina, en lugar de ofrecerlo a estas organizaciones para que operen la solución de un centro de adicciones o de un centro para atender chicos con síndrome de Down o personas de la tercera edad, etcétera, 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 ¿no? Iglesias, partidos. Ya he planteado, pues, que la sociedad civil tiene un sector lucrativo. En algunos casos, como veíamos en la sesión pasada, es mercado, identificado como mercado, o un sector no lucrativo, dividido a su vez en dos. Hasta aquí hemos dicho uno que son organizaciones para ofrecerse un propio bien, sindicatos, cámaras empresariales, colegios de profesionistas, y otro que trabaja, se organiza para ofertar un servicio a un tercero sin tampoco buscar el lucro, simplemente ofrecer ese servicio a un tercero. Y aquí estarían todos los que hemos llamado antes organizaciones no gubernamentales, ahora organizaciones de la sociedad civil, y me quedan dos actores que no acabo de acomodar y que tendríamos todo derecho a preguntar. Ni son empresas, ni son sin fines de lucro para solo autobeneficio, pero tampoco son sin fines de lucro para un servicio a un tercero. ¿A quién? Que serían en lo particular las iglesias y los partidos. En principio, un partido pues no se organiza para lucrar. Hay muchas desviaciones y seguramente ustedes conocen a partidos que lucran y seguramente también conocen a políticos que lucran de participar en un cargo público, de estar en un partido. Pero la esencia misma del partido no es, de esa parte de la sociedad, no es lucrar, sino se proponen llegar al poder y organizarse para alcanzar el poder, hacer válido la idea que ellos tienen de cómo debe de ser la sociedad. Pero en general, un partido, cuando gana, ¿a quién le da los cargos? Pues a los miembros de ese partido. No necesariamente dice dónde están los mejores mexicanos o mexicanas que podrían tomar este cargo, hacerse cargo de la Secretaría de Salud o de la Secretaría de Educación, sino se lo dan a un militante, a uno de esos miembros que han estado luchando, que han hecho cola ahí eterna en esa estructura del partido, y al final, si gana, le toca el puesto a él. Las iglesias suele ocurrir igual. Pues a lo mejor, en la esencia, ninguna iglesia está para lucrar, pero es muy probable que un cura en lo particular, o un pastor, o un rabino, pues lucren de su actividad, pero no es el centro de esa actividad, y deforman y degeneran esa institución, pero nos queda claro que su fin no es lucrar. Pero también es cierto que a quienes benefician primero las iglesias, pues a los miembros de la propia iglesia, ¿no? Si soy evangélico, luterano, o anglicano, o soy católico, o soy judío, o soy mormón, o lo que sea, pues me beneficia a mí primero, a los integrantes de esa organización. Entonces, digamos que el conjunto de la sociedad civil, haciendo un resumen para terminar, estarían pues las organizaciones sin fines de lucro para mi propio beneficio, sindicatos, cámaras empresariales, colegios de profesionistas, clubs, etcétera, las organizaciones sin fines de lucro a favor de un tercero, que son lo que normalmente llamábamos organizaciones no gubernamentales, hoy organizaciones de la sociedad civil, y estos dos bloques organizados también, a los cuales sí se menciona al final, que serían los partidos y las iglesias. Ahora, lo que me interesa para todos los que estamos del otro lado, que los estoy viendo en su casa oyendo, en el carro, los mando saludar, que nos demos cuenta que tenemos que organizarnos, que nos demos cuenta que la sociedad civil es un actor fundamental del Estado, porque el Estado está integrado por el gobierno, el mercado y la sociedad civil, y ustedes que están allá, y yo que estoy aquí ahora hablando, y ustedes oyendo, somos responsables del Estado, porque somos sociedad civil, y en ese sentido nos toca construir el Estado. Ahora, también he dicho,
Y tenemos que preguntarnos, y les invito a que nos cuestionemos, a que nos preguntemos, ¿por qué otros ciudadanos del mundo sí se organizan? ¿Por qué hay 2.5 millones de organizaciones de la sociedad civil en los Estados Unidos, o 800,000 en Alemania, o 700,000 en Francia, o 300,000 en la Rusia de hoy, y en México solo 30,000, con 110 millones de habitantes? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué no asumimos al Estado? ¿Por qué solo dejamos esa responsabilidad en el gobierno? Si es tan importante el Estado, si es tan importante, no podemos delegar esa responsabilidad a nadie. Una responsabilidad que no puede ser delegada. Una parte podemos elegir a ciertos gobernantes para que nos representen en la Cámara o para que actúen como presidente municipal, gobernador, etcétera. Pero no puedo renunciar a mi condición de ser vía la sociedad civil, yo organizándome en participar en la construcción de lo público. Con eso estaríamos terminando hoy la cuarta sesión, la penúltima de este curso de Ciudadanía y Sociedad Civil. Espero que este tema, que puede resultar complejo, haya podido ser entendido mejor, y en la quinta y última sesión de este curso vamos a plantear una palabra, un concepto nuevo, que es una palabra que a lo mejor muchos de ustedes no han oído, pero que cada día se va a convertir en más importante, que es la palabra gobernanza. ¿Cómo le damos gobierno a una sociedad compleja, integrada por actores, gobierno, mercado, sociedad civil? Muchas gracias a Rubén Aguilar, que hoy nos habló sobre la sociedad civil dentro del curso 5 conceptos básicos para entender el siglo XXI. Mañana concluiremos, como nos dijo hace un momento, con el tema gobernanza. Les invitamos a que nos acompañen y les recordamos que si se han perdido alguna de las emisiones anteriores, pueden recuperarla en la página electrónica de Radio México Internacional, www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx. Ahí mismo encontrarán ya el cuestionario del día de hoy. Respóndanlo y reenvíenlo. Repetimos la página: www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx. Nuevamente, gracias al Dr. Rubén Aguilar y a todos ustedes por su atención. Yo soy Alicia Barbengoitia. Hasta la próxima. Radio México Internacional del IMER presentó Curso Radiofónico 5 conceptos básicos para entender el siglo XXI con Rubén Aguilar.